¿Qué está pasando? ¿Qué es este olor tan extraño? En el instante en que la nieta del clan fundador de la legendaria automotriz Benz de Alemania descendió al sistema del metro de Lima, en Perú, su rostro palideció y soltó un grito ahogado. Lo que ella y sus compañeros de la élite europea esperaban encontrar era el hedor y el desorden agobiante de una nación del tercer mundo. Sin embargo, lo que aquella joven genio, con un coeficiente intelectual de 148, estaba a punto de presenciar era una verdad sobre el Perú tan abrumadora, tan impactante, que la dejaría en un estado de shock absoluto. Una verdad que su propia patria, la todopoderosa Alemania, parecía haber perdido en el laberinto de su propia historia. Antes de embarcarse en este viaje, ellos, los estudiantes más brillantes de la escuela más prestigiosa de Berlín, todavía se referían al Perú como una tierra de montañas, llamas y caos. Entonces, ¿por qué, apenas 6 días después, en la pista de despegue del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, estos mismos jóvenes arrogantes rompieron en un llanto desconsolado, admitiendo que el Perú era el verdadero estándar del mundo moderno? Un viaje de estudios, tan solo 6 días que desataron una ola de solicitudes de migración hacia el Perú entre la juventud alemana, sacudiendo los noticieros europeos. Alemania en shock. La verdad que los europeos ocultaron sobre el Perú finalmente ha sido revelada. Acompáñenme a descubrir el milagro de esos 6 días, ahora mismo. Un suceso casi increíble fue transmitido en el noticiero de la tarde en Alemania. Un grupo de los estudiantes más destacados de una prestigiosa escuela, incluyendo a la mismísima heredera de la familia fundadora de Benz, había realizado un viaje de estudios al Perú. Antes de partir, sus descripciones del país andino estaban cargadas de desdén. ¿Perú no es solo un país de montañas y ruinas antiguas? Me imagino el olor penetrante de la comida callejera por todas partes, decían. Incluso sus padres se burlaban abiertamente. El español de allá es un dialecto extraño, ¿no? Hay tantos otros países desarrollados a los que podrían ir. No obstante, apenas una semana después, esos mismos estudiantes, con la arrogancia hecha añicos, confesaron entre lágrimas en la misma pista del aeropuerto Jorge Chávez, las cosas que nuestro país ha perdido, son los fundamentos básicos aquí en el Perú. Gracias a este evento, la tasa de alemanes que deseaban emigrar al Perú aumentó un 27% en comparación con el año anterior. ¿Qué demonios le sucedió en esas tierras lejanas? Ahora, vamos a desentrañar cada detalle del viaje de 6 días que cambió sus vidas para siempre. Pero antes, si amas al Perú tanto como yo, dale a ese botón de suscribir y revienta el de me gusta, para que sigamos trayendo historias que inflan el pecho de orgullo. A todos mis seguidores, mis causas, gracias por estar siempre ahí. Y si sientes el orgullo peruano corriendo por tus venas, deja un comentario que diga, arriba Perú, carajo. Mi nombre es Clara von Schmidt, tengo 18 años. Estudio en la Escuela Internacional de Berlín y en unos meses ingresaré a la Universidad de Oxford. Mi abuelo es dueño de una de las compañías de autopartes más importantes de Alemania, y mi padre es miembro de su junta directiva. Mi madre, una es diplomática, ahora es asesora en Derecho Internacional. Desde niña, aprendí 5 idiomas y obtuve 148 puntos en mi prueba de CI. Esto no es para presumir, es simplemente un hecho. Siempre creí que estaba recibiendo la mejor educación de Europa, inmersa en el pináculo de la civilización occidental. Jamás, ni en mis sueños más locos, imaginé que estaría a punto de hacer una confesión como esta. Era una hermosa tarde de mayo. El director de la escuela nos convocó a todos al auditorio para un anuncio importante. Mientras susurraba con mis amigos, el director subió al estrado. Tengo el placer de anunciar el destino de nuestro viaje de estudios de este año. Será Perú. Específicamente, su capital, Lima. El auditorio se sumió en un silencio sepulcral por un instante, seguido inmediatamente por un murmullo de incredulidad y decepción. Perú, pensé, ¿es en serio? Como representante de la clase, levanté la mano y me puse de pie al instante. Señor director, con el debido respeto, le pido que reconsidere. Somos la élite académica de Europa. ¿No serían destinos como Londres o Ginebra más apropiados para nuestro nivel? Perú. Para ser honesta, es donde mi abuelo tiene una de sus fábricas, pero ¿qué podríamos aprender realmente allí? Los demás estudiantes asintieron, apoyando mi intervención. Julia, sentada a mi lado, susurró, tiene razón. ¿Has oído cómo hablan? Suena tan caótico. Tobías, desde la fila de atrás, añadió con sorna, ¿y su sistema de transporte? ¿Cómo podría compararse con nuestra autobahn? El director nos observó con una calma imperturbable.
Clara, y todos ustedes. El prejuicio nace de la ignorancia. Experimentar y juzgar por uno mismo es la base de la verdadera educación. Negué con la cabeza. No es un prejuicio, señor, es un hecho, no es así. Alemania lideró la revolución industrial. Benz, BMW, Audi, Siemens. El mundo entero admira nuestra tecnología. Perú, si bien ha desarrollado su manufactura, al final del día, no es un país que aprendió de nuestra tecnología. Esa noche, al llegar a casa, les conté a mis padres lo sucedido. La reacción de mi padre fue exactamente la que esperaba. Perú. ¿A la fábrica? ¿Qué se supone que van a aprender allí? Mi madre, por su parte, mostró su preocupación. ¿Será seguro? ¿Habrá orden en las calles? Dudo mucho que tengan un sistema tan eficiente como nuestra autobahn. Con la confianza de la juventud, les aseguré, no se preocupen. Iré solo por cumplir. De todas formas, será una excelente oportunidad para confirmar cuán avanzados estamos nosotros. Esa misma noche, se organizó una reunión de padres de emergencia por videoconferencia. Más de 30 rostros preocupados llenaban la pantalla de mi laptop. La insatisfacción y la ansiedad eran palpables. La madre de Julia fue la primera en hablar. ¿El sistema de transporte del Perú? ¿Cómo se puede comparar con el de Alemania? Me aterra pensar en la seguridad de mi hija. El padre de Tobías fue aún más directo. La calidad de nuestros Benz es inigualable. ¿Acaso los vehículos peruanos pueden competir? Me preocupa que los chicos se contaminen con estándares inferiores. Las quejas se sucedían una tras otra. La higiene de la comida es confiable, el idioma es un problema, la seguridad está garantizada. Todo era puesto en duda. Yo asentía frente a la pantalla. Tenían toda la razón. No entendía por qué debíamos ir a un lugar así. Sin embargo, la postura del director fue inamovible. Si están tan seguros de sus opiniones, con mayor razón deberían ir a comprobarlo. Ver la verdad con sus propios ojos es la esencia de la educación. La reunión terminó. Frustrada, publiqué una historia en mis redes sociales. Mi canal de blogs diarios tenía unos 80.000 seguidores. Gente. El destino del viaje de estudios es Perú. ¿No es ese un país que solo ensambla cosas para nosotros? Sinceramente, mis expectativas están por los suelos. Pero no se preocupen, les mostraré la cruda realidad. Veamos juntos qué tan grande es la brecha con Alemania. Los comentarios no se hicieron esperar. Perú. Siquiera tienen Wi-Fi allá, Clara. ¿Cómo soportarás el olor a anticucho por todas partes? Lleva mucha comida enlatada, Clara. Leía los comentarios y sonreía. Todos pensaban exactamente como yo. Conforme se acercaba la fecha de partida, el ambiente en clase se tornaba más y más negativo. Nos reuníamos para buscar información sobre el Perú, pero la mayoría de los resultados eran desalentadores. Tráfico infernal, un metro supuestamente caótico y sucio, comida demasiado condimentada. Mientras hacía mi maleta, suspiré. ¿Por qué Perú? París, Roma, Londres. Habría sido increíble. Metí una camiseta con la bandera alemana en la maleta, pensando, este viaje servirá para reafirmar nuestra superioridad. Nos recordará una vez más la grandeza de Alemania. El día antes de partir, publiqué mi último blog. Mañana me voy al Perú. Honestamente, siento más preocupación que emoción. Pero les prometo contenido interesante. Esperen ver la realidad peruana desde los ojos de una estudiante alemana. La respuesta de mis seguidores fue masiva. Vamos, Clara. Mantén en alto el orgullo alemán, no comas nada de la calle o te enfermarás. Sonreí al leerlos. Todos compartíamos la misma visión. Sin embargo, en ese momento, no tenía ni la más remota idea de que, en menos de 24 horas, desde el instante en que mis pies tocaran el suelo del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, todas mis creencias serían demolidas. Que me daría cuenta de mi profunda ignorancia y arrogancia. Y que estaba a punto de experimentar el shock y la conmoción más grandes de toda mi vida. El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez a las 2:40 de la tarde. El paisaje a través de la ventanilla era mucho más moderno de lo que había imaginado. Aún así, el escepticismo me carcomía. Seguro es solo la fachada. Por dentro debe ser un desastre, me dije. Pero desde el pasillo que conectaba el avión con la terminal, todo se sentía diferente. Estaba impecablemente limpio.
El suelo brillaba como un espejo, la iluminación del techo era suave pero clara, y el aire era fresco. Se sentía mucho más confortable que el aeropuerto de Frankfurt. Al llegar al control de migraciones, me detuve en seco. Una larga fila de puertas biométricas automáticas se extendía ante nosotros. Las instrucciones estaban en inglés, chino, japonés. E incluso en un alemán perfecto. Me paré frente a una de las puertas. Escaneé mi pasaporte, una cámara reconoció mi rostro y, exactamente 9 segundos después, la puerta se abrió. Me quedé petrificada. En Frankfurt, la última vez, esperé más de 30 minutos en la cola. Aquí, solo 9 segundos. Julia me susurró por detrás. Clara, esto es alucinante. Mucho más rápido que en Alemania. No respondí. No quería admitirlo. Cuando llegamos a la zona de recojo de equipaje, me llevé otra sorpresa mayúscula. Las maletas que giraban en la cinta transportadora estaban organizadas por colores. Primero salieron todas las negras, luego las azules, luego las rojas. En Alemania, siempre era un caos de equipajes revueltos. Tobías murmuró, ¿quién organizó esto también? En nuestro país siempre es un despelote. Mientras buscaba mi maleta, pensé, debe ser una coincidencia. Pura casualidad. Pero en el fondo de mi mente, una semilla de inquietud comenzaba a germinar. Al salir al vestíbulo principal, quedé completamente abrumada. El techo era altísimo, la luz natural inundaba el espacio a través de una espectacular estructura de vidrio y acero que parecía una obra de arte moderno. Anroba Guía se deslizó silenciosamente a nuestro lado. Pasajeros con destino al metro de Lima, por favor diríjanse al sótano 1, anunció en un inglés perfecto. Me acerqué al robot y le pregunté en alemán, ¿dónde están los servicios higiénicos? El robot respondió al instante, en un alemán impecable, los servicios están a 50 metros en línea recta, a su izquierda. Estaba atónita. ¿Un robot que hablaba alemán? Julia se rió. Pucha, qué bravazo. Ni en el aeropuerto de Múnich tenemos algo así. Fui hacia los baños. Y al abrir la puerta, me quedé paralizada. Estaban más limpios que el baño de un hotel de 5 estrellas. Inodoros con sistema de lavado automático de agua caliente, secadores de manos de última generación, e incluso un panel digital que indicaba que cubículos estaban libres. Los espejos tenían un sistema antibao y los grifos eran de sensor. Me miré fijamente en el espejo. ¿De verdad este es el baño de un aeropuerto? Está más limpio que el de mi propia casa. Al salir, entré a una tienda de conveniencia para comprar agua. Al pagar con mi tarjeta, el cajero me sonrió y dijo en un alemán perfecto, Vielen Dank. Muchas gracias. Sorprendida, le pregunté, ¿cómo supo que soy alemana? El joven respondió amablemente, estamos capacitados para saludar en 60 idiomas. Vi la bandera alemana en su portapasaporte. Me quedé sin palabras. ¿Un empleado de una tienda de aeropuerto capacitado en 60 idiomas? En Alemania, muchos empleados apenas balbucean el inglés. Salí de la tienda con la intención de publicar una historia, pero mis dedos se detuvieron. No sabía qué escribir. El aeropuerto es mejor de lo que pensaba, sonaba mediocre y vacío. Estoy en shock, parecería una mentira. Al final, no publiqué nada. Incluso en el camino hacia la estación del metro, no podía dejar de mirar a mi alrededor. Todo estaba perfectamente señalizado. Las guías en el suelo eran nítidas, y había rampas para sillas de ruedas y ascensores por todas partes. El director nos reunió. ¿Qué tal la primera impresión? Los estudiantes nos miramos, en silencio. Nadie se atrevía a hablar. Tobías dijo con cautela, bueno. No es tan malo como imaginaba. Julia añadió, el aeropuerto es increíblemente limpio y moderno. Yo permanecí en silencio. No quería admitirlo, pero en mi interior, no podía negarlo. Desde el primer momento en el aeropuerto, sentía que estaba en una nación verdaderamente desarrollada. El director sonrió con complicidad. Muy bien. Ahora, adentrémonos en la verdadera Lima. Subiremos al metro para ir a la ciudad. Mi corazón latía con fuerza. Una mezcla de ansiedad y expectativa me invadió. ¿Sería Lima igual de impresionante? ¿O solo el aeropuerto era una excepción espectacular? En ese momento, no sabía que el impacto que recibiría en los próximos 10 minutos sería tan profundo que comenzaría a demoler seriamente mi visión del mundo. Mientras bajábamos por las escaleras mecánicas hacia el andén, mi escepticismo seguía intacto.
Los trenes alemanes son los mejores. Es imposible que nos superen, pensaba. Pero en cuanto mis pies tocaron el andén, esa certeza comenzó a tambalearse. Toda la plataforma estaba completamente cerrada con paneles de vidrio. Puertas de andén automáticas y un suelo tan brillante que reflejaba las luces. La estación de Frankfurt, en comparación, era un diseño abierto y anticuado. Miré el panel electrónico. Próximo tren, 15:18. Llegada puntual. Revisé mi reloj, 15:15. Activé el cronómetro de mi teléfono. Quería comprobar si llegaría a tiempo. Julia me dio un codazo. Clara, ¿qué haces? Midiendo el tiempo, respondí. Quiero ver si es puntual. Los trenes en Alemania se retrasan constantemente. Observamos fijamente el panel. 15:16, 15:17. Y exactamente a las 15:18:0 el sonido del tren se escuchó a lo lejos. Un tren moderno y elegante se deslizó en la estación. Detuve el cronómetro. El margen de error era de 0 segundos. Increíble, exclamó Julia. Ni un segundo de retraso. Tobías murmuró, en Alemania, 10 minutos de retraso es lo normal. Cuando las puertas se abrieron, sufrí otro shock. El interior del vagón estaba inmaculado. Los asientos parecían cómodos, el pasillo era amplio y, lo más importante, no había ningún olor. Los trenes alemanes a veces desprenden un aroma peculiar. Aquí, el aire era completamente neutro. Me senté junto a la ventana y la suavidad del asiento me sorprendió. Era mucho más cómodo que la segunda clase de nuestro tren AS. Antes de partir, un anuncio resonó en los altavoces. Bienvenidos. Este viaje a la estación central tomará 43 minutos. Mantenemos una tasa de puntualidad del 99.8%. No podía creer lo que oía. ¿99.8%? Nuestros trenes apenas alcanzan el 70%. El director nos reunió con la mirada. ¿Escucharon eso? 99.8% de puntualidad. ¿Cómo creen que es posible? Nadie supo qué responder. Tobías aventuró, ¿por la buena tecnología? El director negó con la cabeza. No es solo la tecnología. La puntualidad no es suerte, es cultura. El conductor, el personal, los pasajeros, incluso los autos en la calle. Todos colaboran para respetar el tiempo. Reflexioné sobre sus palabras. ¿Colaboración? En Alemania, la libertad individual es primordial. ¿Acaso en el Perú la gente cedía un poco de su individualidad por el bien común? El tren partió con una suavidad asombrosa. Apenas había vibración. Parecía que flotábamos. Por la ventana, el paisaje urbano de Lima se desplegaba, interminables edificios de apartamentos modernos, calles amplias y limpias. Lo que más me impactó fue que todos los autos respetaban sus carriles a la perfección. Incluso en los semáforos, se detenían exactamente en la línea de pare. Julia señaló por la ventana. Mira eso. ¡Qué orden perfecto! Saqué mi teléfono para grabar. Tenía que mostrarles esto a mis seguidores. El tren ofrecía Wi-Fi gratuito. Hice una prueba de velocidad, 150 Mbps de descarga. El Wi-Fi en los trenes alemanes se corta constantemente. Aquí era rapidísimo. Publiqué una historia, viajando en el metro de Lima. Puntualidad del 99.8%. En Alemania no llega al 70%. Y el Wi-Fi es una bala. Los comentarios estallaron. ¿En serio es mejor que Alemania, Clara? Te compraron los peruanos. Sube fotos. Leí los comentarios con una sonrisa nerviosa. ¿Era posible que el Perú fuera realmente superior a Alemania? 30 minutos después, revisé la velocidad en la aplicación de GPS. 105 km/h extrañamente, a esa velocidad, el ruido y la vibración eran casi nulos. Tobías se me acercó y susurró, Clara, seamos honestos. ¿No crees que esto es mejor que en Alemania? Dudé un segundo. No quería admitirlo, pero no podía mentir. Parece que sí. Tobías suspiró. Hemos estado muy equivocados. Hemos subestimado demasiado al Perú. No respondí, pero en mi corazón, estaba completamente de acuerdo. Exactamente 43 minutos después, el tren llegó a la estación central. Verifiqué mi cronómetro, 43 minutos y 0 segundos. Julia aplaudió. Bravazo. ¡Qué precisión! ¿Cómo lo hacen? El director sonrió.
Este es el poder del Perú. La tecnología es excelente, pero lo más importante es que la gente cumple su palabra. Recuerden, la puntualidad no es suerte, es cultura. Al bajar en la estación central, quedé anonadada. La estación era gigantesca, con techos altos que se perdían de vista y una luz natural que lo bañaba todo. El suelo brillaba y las señalizaciones eran claras. Pero lo que me dejó sin aliento fue el orden de la gente. Miles de personas se movían, pero todas respetaban el principio de caminar por su derecha. Nadie chocaba con nadie, creando un flujo orgánico y eficiente. Me quedé parada, observando la escena. ¿Era esto realmente posible? El director nos reunió de nuevo. Ahora, tomaremos la línea del Metropolitano para ir al hotel. Es hora de experimentar el verdadero sistema de transporte de Lima. Mi pecho se oprimió. ¿Cómo sería el Metropolitano? Si el aeropuerto y el metro ya eran así, ¿qué más me esperaba? No tenía idea de que el shock que estaba por recibir sería aún mayor que todo lo que ya había experimentado. El camino hacia la entrada del Metropolitano en la estación central era un hervidero de gente. Me sentí tensa. El metro de Berlín en hora punta es un infierno, empujones, ruido, olores desagradables. Supuse que aquí sería igual, o peor. Sin embargo, al cruzar la entrada, me detuve en seco. Estaba impecable. El suelo reluciente, las luces LED creando un ambiente luminoso y el aire, fresco. En el área de venta de boletos, otra sorpresa, las máquinas automáticas tenían pantallas táctiles y ofrecían asistencia en inglés, chino, japonés y, por supuesto, español. Tobías, toqueteando la pantalla, comentó, pucha, esto es súper intuitivo, mucho más fácil que las nuestras. Compramos nuestras tarjetas. El profesor explicó, con esta tarjeta pueden usar todos los buses del Metropolitano y las líneas del metro. Además, las transferencias entre sistemas no tienen costo adicional dentro de un lapso de tiempo. Julia preguntó, asombrada, ¿transferencias gratis? En Alemania pagas por cada tramo por separado. Así es, confirmó el profesor. Aquí, si haces transbordo en un tiempo determinado, se aplica un descuento o es gratuito. Asentí. Era un sistema pensado en la gente. Bajamos al andén, y la visión me dejó sin palabras. Toda la plataforma estaba protegida por mamparas de vidrio y puertas de andén perfectamente sincronizadas. En el suelo, unas líneas amarillas indicaban dónde debían formarse las filas para abordar. Y lo más increíble, la gente estaba esperando en filas ordenadas. En Berlín, los empujones son la norma. Julia me agarró del brazo. Clara, mira. Todos están en fila. Era cierto. El sonido del bus articulado acercándose era apenas un murmullo. Se detuvo con precisión milimétrica frente a las marcas. Las puertas se abrieron, y la gente en la plataforma esperó pacientemente a que todos los pasajeros descendieran. Solo entonces, los que esperaban subieron ordenadamente. Me quedé mirando la escena, atónita. Nadie daba órdenes, pero todos, como por un acuerdo tácito, respetaban el orden. Al subir al bus, la sorpresa continuó. El interior estaba impoluto. Asientos, suelo, pasamanos. Todo brillaba. Y no había ningún olor. Lo más impactante era el silencio. A pesar de estar lleno, la gente guardaba silencio. Nadie hablaba por teléfono a gritos, la mayoría usaba audífonos, absortos en sus móviles o en un libro. Vi los asientos reservados, los rojos, todos vacíos. Los jóvenes, de pie, dejaban esos espacios libres. En ese momento, una anciana de unos 70 años subió. Al instante, un joven oficinista se levantó y le cedió su asiento. La señora le dio las gracias con una sonrisa, y el joven le devolvió el gesto. Todo fue tan natural, tan fluido. Sentí un calor en el pecho. En lugar de competencia, había consideración. El bus se puso en marcha con una suavidad increíble. Los buses en Alemania son bastante toscos, pero este se sentía como un vehículo de lujo. A través de las ventanas, observaba el centro de Lima. Cada estación a la que llegábamos era igual de limpia y moderna. Todas mantenían un estándar impecable. Al llegar a nuestra parada en Miraflores, el corazón de la modernidad limeña se reveló ante nosotros. Rascacielos imponentes, avenidas amplias y pulcras. Pero lo que me dejó perpleja fue el comportamiento de los peatones. En un cruce, vi a un grupo de personas esperando en el semáforo. La luz estaba en rojo, pero no venía ni un solo auto. Aún así,
Todos esperaban. En Alemania, si no hay carros, la gente cruza sin pensarlo. Julia murmuró, ¿por qué esperan? No viene nadie. El director nos explicó, entiendan esto, detenerse en el semáforo en rojo, incluso sin tráfico, hace que toda la ciudad sea más rápida. Si todos respetan las reglas, el flujo es constante y, al final, todos se benefician. Medité sus palabras. Era cierto. Como todos cedían un poco y respetaban las normas, el sistema entero funcionaba con una eficiencia asombrosa. Cuando el semáforo cambió a verde, la gente cruzó en orden. Nadie empujaba. Vi cómo los más jóvenes cedían el paso a los mayores. Mirando esa escena, comprendí. La precisión del transporte peruano, demostrada con datos, no se lograba solo con tecnología. Un sistema solo puede ser perfecto cuando la consideración y el orden de su gente lo sostienen. Saqué mi teléfono y grabé. Tenía que mostrarle esto a mis seguidores. Publiqué en mis redes, gente, estoy en Miraflores, Lima. Aquí la gente espera en el semáforo en rojo aunque no vengan autos. El transporte público es increíblemente limpio y silencioso. Esto es otro mundo comparado con Alemania. Los comentarios explotaron. De verdad, sube más fotos. Clara, te ha hechizado el Perú, creo que Alemania debería aprender de eso. Sonreí al leer los comentarios, pero al mismo tiempo, sentí una profunda vergüenza. Me di cuenta de lo ignorante y arrogante que había sido. La imagen de mí misma, menospreciando al Perú, convencida de la supremacía alemana, apareció en mi mente. Esa noche, en el hotel, repasé el día. En solo 24 horas, mi perspectiva había dado un giro de 180 grados. El Perú era completamente diferente a lo que imaginaba. La tecnología era excelente, los sistemas perfectos. Pero lo más impresionante era el corazón de su gente. Esa consideración mutua, ese respeto por el orden. La frase tecnología sobre la cultura, y cultura sobre la gente resonó en mi cabeza. El verdadero poder del Perú no era su infraestructura, sino el alma de sus ciudadanos. Cerré los ojos, pensando, ¿qué más experimentaré mañana? Ya estaba en shock, pero tenía el presentimiento de que sorpresas aún mayores me esperaban. Y no me equivocaba. Al segundo día, nos levantamos temprano para tomar el tren de alta velocidad. El plan era viajar a otra ciudad, Arequipa. Era el día para experimentar el pináculo del sistema ferroviario peruano, una línea de alta velocidad que, según nos habían dicho, era de las mejores del mundo. Honestamente, sentía una mezcla de expectativa y escepticismo. El tren AS de Alemania es mundialmente famoso. ¿Podría el tren peruano realmente estar a esa altura? Llegamos a una moderna estación en las afueras de Lima, un edificio de arquitectura vanguardista. A pesar de ser hora punta, no había caos. Todo el mundo se movía con un orden fluido. En el andén, revisé el panel electrónico. El Cóndor Andino, vuelo 101 a Arequipa, salida 9 de la mañana. Miré mi reloj, 8:45. Quedaban 15 minutos. De nuevo, activé mi cronómetro. Quería ver si mantenía la misma puntualidad. Tobías se rió a mi lado. ¿Otra vez midiendo el tiempo, Clara? Sí, respondí. El metro de ayer fue perfecto. Tengo curiosidad por ver si el tren de alta velocidad es igual. Nuestro AES se retrasa constantemente. Poco después, el tren se deslizó en la estación. Contuve la respiración. Era una máquina bellísima. Un diseño aerodinámico, de un blanco perlado, con detalles que evocaban sutilmente la iconografía inca. Parecía sacado del futuro, mucho más elegante y moderno que nuestro AES. Julia exclamó, ¡Wow! ¡Qué belleza! ¿Eso es un tren? Cuando las puertas se abrieron, la sorpresa fue aún mayor. El interior era increíblemente espacioso y lujoso. El espacio entre asientos era generoso, los pasillos anchos. Parecía la primera clase del AS, pero nos dijeron que era la clase estándar. Al sentarme, me hundí en la comodidad del asiento. Podía estirar las piernas completamente. Cada asiento tenía enchufes, una mesa plegable robusta y una ventana panorámica impecable. Era, sin duda, superior a la segunda clase del ICE. El director nos preguntó, ¿cuál creen que es la velocidad máxima de este tren? Tobías arriesgó, ¿unos 200 kilómetros por hora? No, dijo el director. Se acerca a los 300 kilómetros por hora. Un murmullo de asombro recorrió el vagón. Nuestro AES también llega a 300, dijo Julia.
Cierto, respondió el director. Pero la puntualidad es otra historia. El promedio de retraso de este tren es de menos de 1 minuto al año. Quedé boquiabierta. ¿Menos de 1 minuto al año? Una cifra inalcanzable para Deutsche Bahn. A las 9 en punto, el tren partió. Mi cronómetro marcaba 0 segundos de error. Mientras aceleraba, la sorpresa se convirtió en asombro. Apenas se sentía vibración. Era como flotar. El silencio era casi total, podíamos conversar en susurros. El AES, a alta velocidad, es bastante ruidoso. Por la ventana, el paisaje pasaba a una velocidad vertiginosa, de la costa desértica a los valles verdes que preceden a los Andes. No sabía que la geografía peruana era tan espectacularmente bella. 20 minutos después, revisé la velocidad en mi teléfono, 285 km/h, y realmente se acercaba a los 300. Pero, ¿cómo era posible que fuera tan silencioso? Le mostré el teléfono a Tobías, que también estaba alucinado. ¡Qué increíble! ¿Y qué silencio? Un revisor pasó a nuestro lado y, con una sonrisa, preguntó en un inglés perfecto, ¿qué les parece el ferrocarril peruano? Respondí con total sinceridad, es asombroso. Creo que es mejor que el ICE de Alemania. El hombre agradeció el cumplido y siguió su camino. Observé su amabilidad y pensé en la calidez del personal. 30 minutos después, realicé el experimento del vaso de agua. Llené un vaso y lo puse en la mesita. Grabé un video. A casi 300 km por hora, el agua en el vaso apenas temblaba. En el AES, a 200, ya estaría salpicando. Publiqué el video, viajando en el tren de alta velocidad del Perú. A casi 300 km por hora y el agua no se mueve. Nuestro ICE tiembla a 200. ¿Cómo es esto posible? Los comentarios no tardaron en llegar. De verdad nuestra tecnología es la mejor, no es un fake. Clara, quiero ir a Perú. El director nos explicó, ¿saben por qué este tren es tan estable y silencioso? La tecnología es parte de ello, pero lo más importante es el mantenimiento. En Perú, cada noche, se inspecciona cada centímetro de la vía. La precisión de la que tanto hablan nace de esa meticulosidad. Asentí. No era solo tecnología. Era el esfuerzo humano, la dedicación. Llegamos a Arequipa puntualmente. Mi cronómetro, de nuevo, marcaba 0 segundos de error. Julia aplaudió. Perfecto. Al bajar del tren, una pregunta me asaltaba. ¿Era el AES de Alemania realmente el mejor del mundo? No. Definitivamente no. El tren peruano era más rápido, más silencioso, más puntual y, además, más asequible. Publiqué un largo post, gente, lo confieso. Creía que el AES alemán era el mejor. Después de viajar en el tren de alta velocidad de Perú, mi opinión ha cambiado por completo. Es superior en todos los aspectos. No es una exageración. Los comentarios estallaron. Clara lo ha admitido. Alemania necesita aprender, yo también quiero subir a ese tren. Sonreí, pero de nuevo, sentí la vergüenza de mi arrogancia pasada. Al tercer día, visitamos un colegio de élite en Lima. Me sentía nerviosa. ¿Cómo serían los estudiantes peruanos? Había oído que la competencia académica aquí era feroz. Al llegar, el colegio nos impresionó. Moderno, limpio, mejor gestionado que muchas escuelas en Alemania. En el aula, nos recibieron unos 10 estudiantes peruanos. Todos hablaban un inglés fluido, un nivel que pocos de mis compañeros alemanes alcanzaban. Una chica llamada Sofía nos dio la bienvenida. Bienvenidos, amigos de Alemania. Nos sentamos a conversar, y el nivel de los estudiantes peruanos nos dejó atónitos. Conocían a fondo nuestro sistema educativo, la política y la economía europea. El debate comenzó. Un chico llamado Mateo fue el primero en preguntar, ¿qué piensan ustedes, los estudiantes alemanes, sobre la competencia? Respondí lo obvio, es esencial. El desarrollo solo es posible a través de la competencia. Julia añadió, es el motor del progreso. Alemania es lo que es gracias a una competencia feroz. Los estudiantes peruanos intercambiaron una mirada enigmática. Sofía preguntó con cautela, ¿y qué opinan del orden que vieron en el transporte público? ¿Del tren de alta velocidad? Tobías respondió sinceramente, fue increíble. Mejor que nuestro AES. Fue entonces cuando Mateo fue al grano. ¿Pero por qué es tan bueno? ¿Solo por la tecnología?
Medité mi respuesta. Iba a decir que sí, pero recordé las palabras del director. No, no era solo la tecnología. Era la consideración de la gente. Mateo asintió, su voz llena de orgullo. Exacto. La tecnología es importante, pero la razón principal es la consideración. Lo vieron en el paso de peatones, ¿verdad? Gente esperando en rojo sin que vinieran autos. Asentí. Esperan, continuó, porque piensan que alguien podría salir herido, que podrían incomodar a otro. En el metro es igual. Ceder el asiento a los mayores, esperar a que la gente baje primero. Esas pequeñas muestras de consideración, sumadas, hacen que todo el sistema funcione. Yo seguía escéptica. ¿Pero eso no es simplemente cumplir la ley? Sofía negó con la cabeza. No es una imposición de la ley, es algo voluntario. Nace de la consideración por los demás, que al final, nos beneficia a todos. Tobías replicó, ¿pero y la competencia? ¿Cómo se puede progresar sin ella? La respuesta de Mateo nos dejó helados. La competencia y la consideración son dos ámbitos diferentes. En los estudios, competimos con todo. Pero en la vida diaria, nos cuidamos unos a otros. Cuando competimos, damos el máximo. En la vida, la amabilidad es la regla. Julia, perpleja, preguntó, pero he oído que la competencia aquí es brutal. ¿Cómo se formó esa cultura de la consideración? La respuesta de Sofía fue una revelación. Precisamente porque la competencia es tan dura, la consideración es aún más necesaria. Cuando todos estamos agotados y ocupados, si nos ayudamos un poco, la vida es más fácil para todos, ¿no creen? Empecé a entender. Pregunté, entonces, ¿la consideración es más eficiente? La consideración no es debilidad, respondió Sofía con firmeza. Es una fuerza mayor. Si nos protegemos entre todos, el tráfico fluye mejor, y así yo no llego tarde a mis clases. En lugar de caos, orden. En lugar de empujones, respeto. Al final, eso me ahorra tiempo a mí. Mi mente dio un vuelco. Era una lógica completamente opuesta a la que nos habían inculcado. Mateo lo explicó con un ejemplo. El hecho de que el tren de alta velocidad sea tan puntual y el metro tan ordenado es, en última instancia, porque la gente se cuida mutuamente. Si cada uno pensara solo en su propia conveniencia, ¿sería posible un sistema tan eficiente? Me quedé sin palabras. Lo que había visto en esos 3 días cobró sentido. El orden del metro, la precisión de los buses, el tráfico perfecto. Todo nacía de la consideración individual. Fue una epifanía. Y a la vez, sentí vergüenza. Habíamos creído que solo la competencia generaba progreso, pero el milagro peruano nacía de una fuerza superior, la consideración. Sofía finalmente nos preguntó, ¿y en Alemania? ¿Existe esa cultura de la consideración? Nos miramos. Era una pregunta difícil. Julia admitió, existe, pero no al nivel de aquí. Yo añadí, valoramos mucho el individualismo. Cuidar de uno mismo es lo primordial. Mateo dijo con calidez, esa es una forma de verlo. Pero a veces, ayudarnos mutuamente puede dar mejores resultados, ¿no? Después del debate, nos quedamos en silencio. ¿Era la consideración una fuerza más poderosa que la competencia? ¿Habíamos estado equivocados todo este tiempo? De camino a la cafetería, Tobías vio a una pareja de ancianos y le sostuvo la puerta. Los estudiantes peruanos aplaudieron. Sofía se rió, mira, ya te contagiaste de la consideración. Tobías, sonrojado, sonrió. La cultura era contagiosa. En solo 3 días, estábamos cambiando. Esa noche, en el hotel, publiqué un largo post. Hoy debatí con estudiantes peruanos. Me dijeron, en la competencia, con todo. En la vida diaria, la regla es la consideración. Al principio no lo entendí. Ahora creo que sí. La consideración no es debilidad, es lo que fortalece a un sistema. El Perú, que desconocíamos. Ya es el estándar del mundo. Los comentarios fueron una avalancha. Clara ha cambiado por completo. Quiero ir a Perú a aprender. Alemania necesita esa cultura. Lloré al leerlos. Lloré por mi arrogancia pasada, pero también de gratitud. Este viaje me estaba enseñando lo que de verdad importa. El 4.º día lo dedicamos a experimentar el sistema de buses de Lima. Recorrimos la ciudad para sentir su pulso. Sinceramente, no esperaba mucho.
Pero al llegar a la primera estación del Metropolitano, me quedé de nuevo impresionada. Un panel electrónico gigante mostraba en tiempo real la ubicación de los buses. Ruta A, llega en 2 minutos. Ruta B, llega en 5 minutos. Julia exclamó, ¡qué práctico! En Alemania solo te dicen la frecuencia. La estación en sí era una sala de espera de vidrio, limpia y con asientos cómodos. Tal como indicaba el panel, el bus llegó en 2 minutos exactos. Error, 0 segundos. Al subir, me quedé sin aliento. El interior estaba impecable, los asientos eran ergonómicos, algunos incluso tenían puertos USB. Una pantalla frontal mostraba la siguiente parada, opciones de transbordo y hasta el pronóstico del tiempo. Julia no lo podía creer, esto es un bus público. Parece un bus turístico de lujo. El director nos explicó la eficiencia del sistema de transbordo con la tarjeta única. El viaje fue suave, sin las sacudidas típicas de los buses alemanes. Por la ventana, el orden de Lima era una constante. Todos los vehículos en su carril, deteniéndose perfectamente en los semáforos. Recorrimos la ciudad durante horas y la eficiencia era la misma en todas partes. Los buses siempre puntuales. Los conductores, amables. Vi a un conductor bajar la rampa para ayudar a una persona en silla de ruedas, esperando con paciencia. En el centro, en medio de la multitud, el orden prevalecía. La gente hacía cola para todo, cedía el paso. Julia murmuró, ¿cómo es que nadie les dice nada y todos respetan el orden? El director respondió, eso, Julia, es cultura. Nace de la consideración mutua. Ese día, mi convicción se hizo absoluta, el Perú, que ignorábamos, ya era el estándar. En todos los aspectos del transporte público, puntualidad, limpieza, comodidad, superaba a Alemania. Pero por encima de todo, estaba el corazón de su gente. Esa noche, desde la ventana de mi hotel, contemplé el paisaje nocturno de Lima. Las luces de los rascacielos, el flujo ordenado de los autos, las calles limpias. Todo formaba una sinfonía de armonía perfecta. Publiqué en mis redes, recorrí Lima todo el día. En cada rincón, vi el verdadero rostro del Perú. La puntualidad no es suerte, es cultura. Detenerse en el semáforo en rojo hace que toda la ciudad sea más rápida. En lugar de ruido, hay orden. En lugar de empujones, hay respeto. De verdad. No sabíamos que el Perú ya era el estándar. El quinto día visitamos el Parque El Olivar en San Isidro, un bosque de olivos centenarios en medio de la ciudad. El parque era inmenso, hermoso y, sobre todo, limpio. A pesar de la gran cantidad de gente, no había ni un solo papel en el suelo. Julia estaba maravillada. ¿Cómo puede estar tan limpio con tanta gente? Tobías señaló, mira, todos se llevan su basura. Era cierto. La gente guardaba sus desperdicios en bolsas y se los llevaba. Sentada en una banca, vi a un grupo de escolares que, mientras caminaban, recogían la poca basura que encontraban. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Podía la educación marcar una diferencia tan abismal? Luego visitamos la Huaca Pucllana, una pirámide preincaica en el corazón de Miraflores. Allí, frente a ese monumento milenario rodeado de modernidad, me pregunté cómo esta nación había logrado tal desarrollo. El director nos explicó, hace menos de 50 años, el Perú salía de una época de conflicto y crisis. Pero invirtieron en educación, desarrollaron tecnología y, lo más importante, su gente cooperó. Construyeron cultura sobre la tecnología y humanidad sobre la cultura. Sus palabras resonaron en mí. El milagro peruano no era tecnológico, era humano. Esa noche, en el hotel, las imágenes de los últimos 5 días pasaron por mi mente como una película. El aeropuerto, la puntualidad de los trenes, la limpieza del metro, la perfección del tren de alta velocidad, la amabilidad de la gente. Cada experiencia había sido un shock. Y finalmente lo entendí. Un país verdaderamente desarrollado no es el que tiene los edificios más altos, sino el que tiene el corazón de su gente más grande. Publiqué mi último post del viaje, mañana regreso a Alemania. Y, sinceramente, no quiero irme. Quiero aprender más aquí. Ahora entiendo lo que significa, tecnología sobre la cultura, y cultura sobre la gente. El verdadero poder del Perú es el corazón de su pueblo. Consideración, orden. Respeto. Esas pequeñas cosas, juntas, han creado una gran nación. He aprendido aquí que un país desarrollado se define por la calidad del corazón de sus habitantes.
Los comentarios fueron una explosión. Clara, has cambiado por completo. Quiero visitar Perú. Alemania tiene mucho que aprender. Perú es increíble. Leí los comentarios y las lágrimas rodaron por mis mejillas. Lágrimas de vergüenza por mi arrogancia, pero también de gratitud por la lección de vida que este país me había dado. El sexto y último día, mientras hacía la maleta, una sensación extraña me invadió. ¿Realmente tenía que irme? Quería quedarme más tiempo. Miré por última vez la vista de Lima desde mi ventana. Las calles limpias, la gente moviéndose en armonía. Todo se había vuelto familiar y precioso. En el autobús hacia el aeropuerto, reinaba un silencio inusual. Nadie hablaba. Julia me susurró, me siento tan extraña. Quiero volver a casa, pero también quiero quedarme aquí. Asentí. Yo también. He aprendido tanto. En el bus, Tobías dijo, al principio, menospreciamos al Perú, ¿verdad? Pero al llegar, vimos que nos superan en muchísimas cosas. Otro estudiante añadió, el sistema de transporte, el orden de la gente. Todo es perfecto. Al llegar al aeropuerto Jorge Chávez, lo vi con otros ojos. Ya no era solo un edificio limpio y moderno. Ahora entendía lo que representaba, el esfuerzo, la dedicación y la consideración de un pueblo entero. Mientras pasábamos por seguridad, me conmovió de nuevo la amabilidad del personal. En el Duty Free, compré muchos recuerdos peruanos para mi familia y amigos. De camino a la puerta de embarque, miré por la ventana hacia la pista de aterrizaje. Los aviones en fila, el personal de tierra comunicándose con señales perfectas, los vehículos moviéndose con precisión milimétrica. Al ver esa escena, sentí un nudo en la garganta y, sin poder evitarlo, las lágrimas comenzaron a brotar. Julia, sorprendida, preguntó, Clara, ¿por qué lloras? No podía hablar. Las lágrimas simplemente fluían. El director se acercó. Con la voz entrecortada, le dije, profesor. Estábamos tan equivocados. No teníamos idea. No sabíamos que el Perú ya era el estándar. En el aeropuerto, en el metro, en el tren de alta velocidad. El Perú está mucho más avanzado que Alemania, el país del que tan orgullosos nos sentíamos. Los otros estudiantes bajaron la cabeza. Tobías, con los ojos llorosos, asintió, es cierto. Fuimos demasiado arrogantes. Continué, con la voz quebrada, pero lo más impactante no es la tecnología. Es el corazón de la gente. La consideración, el orden, el respeto. Esas pequeñas cosas, sumadas, han creado un sistema perfecto. El director nos dedicó una cálida sonrisa. Finalmente lo han entendido, ¿verdad? Lo que realmente significa ser un país desarrollado. Asentí, sollozando. Sí, profesor. Un país desarrollado no es el que tiene la mejor tecnología, sino el que tiene el corazón de su gente más hermoso. La grandeza de una nación se mide por la calidad del corazón de sus habitantes. El anuncio para abordar resonó en la sala. Subimos al avión. Aún desde mi asiento, no podía dejar de mirar por la ventana. Mientras el avión despegaba, la imagen de Lima se hacía más y más pequeña. Sus luces parpadeantes, sus calles ordenadas. Todo quedó grabado en mi memoria. Y me hice una promesa, volvería. Tenía que volver para aprender más. Un año después, volví a pisar suelo peruano. Esta vez, como estudiante de intercambio por 6 meses. Antes de partir, los medios alemanes me entrevistaron. ¿Qué quieres aprender en el Perú, Clara? Quiero entender más a fondo la cultura de la consideración, para poder llevarla a Alemania, respondí. ¿Crees que el Perú es mejor que Alemania? No se trata de comparar, dije. Se trata de aprender unos de otros. Y está claro que Alemania tiene muchísimo que aprender del Perú. Mientras caminaba hacia la puerta de embarque, recordé a la Clara arrogante de un año atrás, la que despreciaba al Perú convencida de la superioridad alemana. Ahora entendía que la verdadera grandeza de una nación se forja en el corazón de su gente, un corazón que late al ritmo de la consideración y el respeto. ¿Y ustedes, mis causas, qué les pareció la historia? Los estudiantes de la élite alemana descubrieron en el Perú el verdadero rostro de una nación desarrollada. El orden en el metro, la puntualidad de los trenes, la consideración mutua que nosotros damos por sentada. Son, en realidad, tesoros que el mundo entero envidia. A partir de hoy, sintamos aún más orgullo de nuestro Perú. Y recordemos que una pequeña muestra de consideración, un pequeño gesto de orden, nos hace más felices a todos.
¡Arriba Perú! Si te gustó el video, revienta ese botón de me gusta y suscríbete. Nos vemos en la próxima historia.